Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este webinar. Ya tenemos bastantes participantes, así que vamos a comenzar. Bienvenida y bienvenido al tercer y último webinar, la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, del ciclo de seminarios dedicado a difundir la política exterior y diplomacia económica de Chile, y que serán recogidos en el próximo número de la revista Diplomacia. En un orden económico internacional desafiante como el actual, en esta oportunidad el panel estará dedicado al espacio multilateral, específicamente a la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se realizó la semana pasada en Sevilla, en España, actividad en la cual Chile participó con una delegación de alto nivel integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Klaveren, y por el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel. Para esta institución formadora de diplomáticas y diplomáticos, es de relevancia promover el estudio y el debate sobre esta materia, que se vincula a la expresión permanente de Chile en apoyo del multilateralismo, uno de los principios fundamentales de nuestra política exterior. En la sesión de esta mañana contamos con la destacada presencia de tres importantes panelistas. Los nombraré en orden de intervención. Primero, el embajador Eduardo Gálvez, editor general de la revista Diplomacia de esta academia. Luego, el embajador Mauricio Escanero de México, quien está en Tel Aviv, donde es embajador. Y la profesora Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. A continuación, damos inicio al webinar con la presentación del primero de nuestros panelistas, el embajador Eduardo Gálvez, quien es profesor de nuestra Academia Diplomática y que, como ustedes saben, es un diplomático de carrera, egresado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, graduado del programa de Servicio Exterior de la Universidad de Oxford y maestría en el London School of Economics. Él fue embajador de Chile en Naciones Unidas como representante alterno y embajador en Finlandia. También ejerció funciones en nuestra embajada en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. En la Cancillería fue director de planificación y director general de asuntos multilaterales y globales. Deseo destacar también que el embajador Gálvez ha participado en las 4 conferencias de este proceso de financiación para el desarrollo. La primera de ellas fue el año 2002 y la cuarta acaba de ser la semana pasada en Sevilla. Por favor, embajador Gálvez, tiene la palabra. Antes de nada voy a especificar algo de que nuestros panelistas van a tener un máximo de 15 minutos para disertar. Luego vendrá un periodo de preguntas y respuestas con participación de los asistentes a este webinar, que ya veo que van a 75. Y bueno, eso es lo que es lo que tenemos. Y también voy a dar la palabra al final a los panelistas para que hagan un cierre de lo que ellos deciden hablar. Digan unas palabras de lo que ellos quieran hablar, algo muy breve, ¿no? Adelante, embajador Gálvez, le doy la palabra. Muchas gracias, director. Quizás debiera agregar tiempo en el tema. Soy embajador ante la Organización Mundial de Comercio, que estaba vinculado un poco a los que vamos a tratar hoy día. Y antes de ir a los temas de fondo, yo quisiera destacar, tú dijiste que esto es sobre lo multilateral, y en este caso estamos hablando de una, independientemente de que se trate de asuntos financieros, de un éxito multilateral en un momento de crisis de multilateralismo, donde Estados Unidos en general se ha ido retirando, marginando, pero está marcando una tendencia, porque podríamos decir que aunque el mayor o el más importante Estado no es parte, los países son capaces, ya sea en Niza, recién sobre temas de derecho del mar, sacaron una muy importante decisión. Luego también en Ginebra salió un acuerdo sobre lo que son digamos, las pandemias, también sin Estados Unidos, pero igual sale. Hoy día sacamos un acuerdo multilateral en Sevilla, bastante importante, y se está en este momento en Ginebra discutiendo algunos temas sobre inteligencia artificial. Así que quiero decir que independientemente del tema, se está marcando una tendencia que se puede. Es decir, todos quisiéramos que estén todos los estados en los acuerdos, pero se ve que es posible sacar adelante, si el resto del mundo tiene voluntad,
sacar adelante buenos acuerdos multilaterales. Así que hay que restringir o limitar esa crítica de que el multilateralismo está en crisis, porque en realidad estamos buscando caminos que nos permiten llegar a acuerdos, a cooperación internacional. Voy ahora a la conferencia. Y más que la conferencia, yo tendría que decir que este es un proceso, y no solo una conferencia. Es el proceso de financiamiento para el desarrollo, que como tú mencionaste, se inició en México el año 2002, pero en realidad la primera reunión fue fruto de largas negociaciones, que fueron 6 años. Es decir, si dijéramos desde la conferencia de Monterrey a hoy, este tema se viene discutiendo multilateralmente ya hace 23 años. Pero si le agregas los 6 de la negociación, es casi 30. ¿Y por qué sigue vigente? Porque el tema sigue siendo relevante, ¿no es cierto? Sigue siendo importante, y porque siempre hay mayores asuntos que poder resolver en el tema de cómo mirar el financiamiento desde la perspectiva del desarrollo. Como ustedes saben, el financiamiento se puede ver desde la perspectiva de las bolsas de comercio, en términos de ganancias, se puede ver, pero en este caso, cuando lo organiza Naciones Unidas, en realidad es un tema mirado desde la perspectiva del comercio. Y yo quizás debo rectificar, digo, lo organiza Naciones Unidas, en realidad es una conferencia internacional, como su nombre lo dice, y porque Naciones Unidas quiso unir a las instituciones de Bretton Woods, al Fondo Monetario y al Banco Mundial, así como a la Organización Mundial de Comercio, como co-sponsor de la conferencia. ¿Por qué? Porque era importante, ¿no es cierto?, que estos temas estuvieran en aquellos otros mecanismos e instituciones relevantes para las finanzas internacionales trabajando en el acuerdo. Y de hecho, la Secretaría que trabaja en el proceso de financiamiento para el desarrollo es una secretaría integrada con los otros organismos. Es decir, no es una conferencia de Naciones Unidas, es un poco más. Pero la conferencia inicial, que se comenzó a negociar el año 96-97, estoy diciendo los primeros años son un poco lentos, pero se toma la decisión de buscar una manera de ver el tema del financiamiento. Va a ser un proceso largo porque en general en Naciones Unidas alguna gente, los países desarrollados, decían que Naciones Unidas no tenía competencia para tratar este tipo de temas, ¿no es cierto? Que para eso existía el fondo y el banco. Nosotros, digo nosotros, porque yo en ese momento representaba al grupo de los 77, considerábamos que Naciones Unidas tiene una competencia universal para tratar todos los temas. Y por lo tanto, nadie podía negarle el derecho a organizar esto. Pero a fin de acomodar los intereses de los países desarrollados, se decidió que la conferencia iba a ser citada por Naciones Unidas, pero también por el Fondo y el Banco Mundial y la OMC, respetando las jurisdicciones de cada uno de estos instituciones que tienen jurisdicción sobre distintos aspectos del financiamiento para el desarrollo. Entonces fue un tema bastante complejo, por eso fue una negociación de 6 años, y una negociación, yo diría, empujada en buena medida por los países de América Latina y los países del sudeste asiático. Es como la clase media de los países. No estaban ni los desarrollados, ni quizás tan interesados los países más pobres, no porque no les interesara, sino que para ellos les interesaba el tema de la ayuda al desarrollo. Y nosotros queríamos que Naciones Unidas diera algo más allá de la ayuda al desarrollo, que viera los temas de comercio internacional, que viera los temas, ¿no es cierto?, de la arquitectura financiera internacional, etc. De más para decir que ahí conocí a Mauricio Canelo, o nos conocimos ahí, hace 30 años, negociando México no era parte de los 77, porque había estado en NAFTA, entonces organizamos una suerte de coalición, grupo de los 77 más China más México, para empujar este proceso. Entonces, en Naciones Unidas, ¿y sobre de qué se trata? Yo sería que probablemente Mauricio lo va a poder decir con mayor propiedad y con mayor detalle. En el caso se trata de ver los temas del financiamiento, los temas nacionales, internacionales y sistémicos. Te voy a explicar. Temas nacionales era porque los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, exigían decir, mire, ¿de qué depende el desarrollo de un país? Es lo fundamental de que tenga políticas razonables a nivel nacional. Digamos. Si tiene guerra, si tiene políticas poco inteligentes, y nosotros no podría desarrollarse. Y nosotros, pero que los países en desarrollo nos pareció que era lógico, no teníamos ningún problema, entonces íbamos a hablar de los temas nacionales. Y luego, pero como contrapartida, se le dijo, pero queremos hablar de la arquitectura digamos, del sistema financiero, del sistema monetario y del sistema comercial internacional.
Y ese era un capítulo, lo que llamábamos tema sistémico, es decir, donde había que ver cómo funcionaban, si eran inclusivos, etcétera. Todos sabemos que la manera de votar, de tomar decisiones, etcétera, en el Banco Mundial, en el fondo, son distintos a las Naciones Unidas. Por lo tanto, los países en desarrollo no tienen tanta influencia. Y el tercer elemento eran los asuntos internacionales. Aquí estaba el tema de la deuda internacional, el tema de la ayuda al desarrollo, el tema de los flujos de capitales, ¿no es cierto?, el tema de la estabilidad financiera. Entonces, es una agenda muy global que se va a mantener a través del tiempo. Si la primera conferencia tomó muchos años, fue muy compleja, no tenemos tiempo aquí para poder explicar lo que ocurrió y cómo se logró, y en esa conferencia además tuvo varios elementos, yo diría, especiales, entre otros, que había un facilitador, se comenzó a hacer ese mecanismo, que no era necesariamente un embajador, era Mauricio Scanero, que era alguien, como yo creo que la gente decía, del piso. El piso éramos nosotros, los primeros secretarios, los consejeros, los que estábamos negociando. A pesar de que en un momento dado se creó un grupo de trabajo y después una PRESCON, un comité preparatorio de la conferencia, siempre se le pidió, en este caso a Mauricio Scanero, que representaba a México, y que era un país relativamente, ¿no es cierto?, que todos lo veíamos, que le daba garantías a los países desarrollados y en desarrollo, que trabajara para sacar el documento final. Así que tuvimos una conferencia internacional, como digo, no de Naciones Unidas, sino que de todos los organismos competentes. Se trata de una agenda importante, se trata de una negociación que se inició en realidad muy impulsada por la crisis que se llamaba la crisis financiera asiática del año 97, 96, 97, y por lo tanto los países del sudeste asiático, que son siempre muy moderados, muy tranquilos, estuvieron con América Latina empujando esta conferencia. Y luego de explicar los temas, yo diría que además esta conferencia a la que llegamos al final, no se supo que iba a haber conferencia hasta muy al final. ¿Por qué? Se decía, vamos a hablar de una reunión internacional de alto nivel, pero los países desarrollados no aceptaban la idea de conferencia hasta que estuvieron seguros y tranquilos que esto no era algo, si tú quieres, revolucionario, era una cosa de tratar de mejorar el sistema. Y en esos momentos hay que acordarse que en el Banco Mundial, cada vez que habían, y el Fondo Monetario, cada vez que habían crisis en los países en desarrollo, ellos intervenían, ¿no es cierto?, con una cierta condicionalidad para que los países se estabilizaran. Bueno, y había muchas críticas, porque esos años, si bien estábamos en el momento álgido de la globalización, había una sensación de que los países en desarrollo no estaban pudiendo adaptarse bien a lo que era la globalización ¿no es cierto?, y esta gran red de relaciones económicas internacionales. Y no hay que olvidar que Stiglitz, ¿no es cierto?, el famoso profesor Stiglitz, que hoy día es premio Nobel, en ese momento había sido el economista principal del Banco Mundial y escribió artículos muy duros respecto a cómo el fondo estaba tratando de resolver los problemas de los países en desarrollo. Entonces, había una sensación de que había que hacer algo, que había que mejorar lo que había. Y en ese momento nos tocó también un Estados Unidos razonable, no sé si uno puede tener discrepancias, pero al final estuvieron de acuerdo a que esto se llevara a lo que fue el día de mañana, la conferencia de Monterrey, yo digo México, ¿no es cierto? Y por eso Mauricio Scanero y México tuvo un rol importante, aunque creo que los latinoamericanos en general tuvimos un rol que normalmente no teníamos. Entonces, si hablamos del proceso, es un proceso complejo, importante, interesante, que vale para lo financiero y económico como para la vitalidad de lo que hoy día llamaríamos, ¿no es cierto?, es el sistema multilateral o el apoyo al multilateralismo, aunque Estados Unidos no esté cooperando por el momento. También quisiera decir que si saltamos a la reunión de Doha, que fue el año 2008, el 2008, los que reconocen el tema, hubo una gran crisis financiera, la gran recesión. Sí, nuevamente el tema de la estabilidad financiera era un tema grueso de la conferencia y donde se trataba de buscar acuerdos, ¿no es cierto?, para impedir que se repitieran estas sucesivas, digamos, fluctuaciones en los mercados monetarios que afectaban mucho a los países en desarrollo.
Y el 2015 se llegó a África, a la tercera conferencia, en donde los temas un poco más bien de género, de desarrollo sostenible, de innovación y tecnología fueron importantes. Esa conferencia, lamentablemente, en la última cosa que se negoció, yo estaba presente ahí, fue el tema de la cooperación tributaria y que en definitiva no se logró un acuerdo porque los países desarrollados dijeron, si llegamos a un acuerdo de decir que en Naciones Unidas se va a ver la cooperación tributaria, nosotros nos retiramos. Así que al final nos quedó como un tema pendiente que ahora en Sevilla se ha vuelto a tratar. Y la cuarta conferencia es la de Sevilla, y con esto voy a ir terminando, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene Sevilla, aparte de ser un hito multilateral sin Estados Unidos, ¿cierto? Yo creo que, primero que el documento es un documento que tiene cierto nivel, ¿no es cierto? Habla de los temas que hay que hablar, hace propuestas de qué hay que hacer, ¿no es cierto? Y no vamos a entrar en detalles, salvo que después quisiéramos. En el tema de comercio internacional, por ejemplo, yo creo que hay elementos valiosos, hay una sensación de que en realidad hoy día tenemos que defender cosas muy básicas, inclusive defender el derecho internacional. Cuando un país coloca, ¿no es cierto?, tarifas a distintos países sin tener en cuenta para nada las normas de la Organización Mundial de Comercio, la regla de no discriminación absolutamente dejada de lado. Entonces, estamos en un momento donde yo diría, hay que defender las cosas nuevas, pero hay que defender aquellas cosas que uno cree que están adquiridas, pero que se pueden perder de repente, y es el derecho internacional. Es decir, el derecho internacional es fundamental, sobre todo para los países más chicos, para los más débiles, porque eso es lo que nos da cierto sustento. Entonces, hay una sensación de que estamos en un momento clave donde tenemos que saber defender lo esencial. Y lo esencial de repente va inclusive más atrás, que es aquello que creíamos que habíamos adquirido a nivel de las reglas internacionales y que ya vemos que no son cuestiones sólidas. Y el compromiso de Sevilla, yo diría que tiene cierto futuro. Hay que tratar de atraer a Estados Unidos, si no se trata de aislarlo, es un país importante, es un país, ¿no es cierto?, que puede pasar por etapas complejas, pero creo que lo ideal sería en que todos estemos, ¿no es cierto?, tratando, los europeos, por supuesto, todavía fue en España, y este es el momento de Europa. Al principio fue el momento de las Américas, después el de Asia, y después el de África, y llegamos a Europa. En cierta forma, esto cierra un círculo. Hemos visto las 4 regiones, han hecho 4 grandes conferencias, casi hemos cumplido casi 30 años negociando estos temas, tratando de avanzar y de correr este hilo de lo posible más hacia adelante, en términos de inclusividad, ¿no es cierto?, de estabilidad y de asegurar normas que creen un entorno económico global que facilite los esfuerzos que los países en desarrollo hacen para poder crecer, ¿no es cierto?, y para poder tener un desarrollo sostenible. Así que creo que me voy a quedar aquí. Solamente quisiera decir, que estamos en la Academia Diplomática y está el Instituto de Estudios Internacionales, que nosotros hemos trabajado conjuntamente, ¿no es cierto?, primero en un panel en Nueva York, antes de la conferencia de Sevilla, que tenemos ciertos acuerdos, y que además hoy día, en el caso de Sevilla, tenemos una iniciativa que la Secretaría de Naciones Unidas nos invitó a presentarla, que tuvimos una reunión interesante donde estuvo también Mauricio, y por lo tanto quiere decir que vamos a seguir apoyando y trabajando en esta línea de, ¿no es cierto?, lograr desde América Latina. Ya ves que está México, está Chile, está Colombia con José Antonio Ocampo, ¿no es cierto? Está un poco la CEPAL en estas reuniones. Entonces, desde acá queremos ayudar, ¿no es cierto?, a tratar de resolver los problemas de financiamiento para el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Galvez. Muy buena su intervención y además nos dio un barniz general de lo que estamos viendo, ¿no? Se agradece. Ahora voy a dar la palabra al segundo panelista, que es el embajador Mauricio Escanero, quien es un diplomático mexicano con una destacada trayectoria profesional en los ámbitos bilateral y multilateral. En el ámbito bilateral ha servido, entre otras posiciones, como embajador ante Israel, jefe de misión ante la Unión Europea y embajador ante Bélgica y Luxemburgo. También fue embajador en Sudáfrica. En el ámbito multilateral ha servido en las misiones de México, en la UNESCO, la OEA y la ONU.
Fue facilitador de Consenso de Monterrey y de la primera Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para la Financiación para el Desarrollo. También es una persona que está desde el principio, ¿no? en este tema. El embajador Escanero, licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Políticas Públicas Internacional de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y maestro en Sustentabilidad y Gestión del Medio Ambiente en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Doy la palabra al embajador Escanero. Muchas gracias, embajador Bascuñán. Gracias por la invitación a la Academia Diplomática de Chile. Y gracias, embajador Eduardo Gálvez. Es un gran placer estar con ustedes compartiendo las presentaciones con la doctora Dorotea López Giral. Como mencionó Eduardo, ya hemos colaborado anteriormente de manera conjunta en Naciones Unidas. En diciembre de 2024 tuvimos la oportunidad de presentar un panel sobre financiación para el desarrollo en preparación de la conferencia de Sevilla, y ahora en Sevilla pudimos presentar la propuesta, la iniciativa que están planteando tanto la Academia Diplomática de Chile como el Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile para impulsar una reflexión sobre la gobernanza económica global. Yo abordaría un poco sobre lo que Eduardo ya anticipó, un poco la historia, la lógica del proceso y quizá algunas palabras sobre lo que pasó en Sevilla y qué se puede esperar hacia adelante. En primer lugar, simplemente recordar que en la arquitectura original del multilateralismo tras la Segunda Guerra Mundial, a las Naciones Unidas sí se le confirió un mandato para abordar los temas del desarrollo y la justicia económica y social como parte de la construcción de un mundo de paz y próspero. Y con los años, otras de las instituciones que se crearon en ese momento tomaron mucho mayor preeminencia que Naciones Unidas en los temas económicos clave. Aunque sí hubo muchos intentos multilaterales para poner en el centro o aprovechar la capacidad de liderazgo de Naciones Unidas para impulsar el desarrollo, la perspectiva del desarrollo en los temas económicos clave. Poco a poco Naciones Unidas empezó a circunscribir a una lógica de donadores recipiendarios de ayuda. La asistencia oficial para el desarrollo empezó a cobrar la mayor prioridad en los debates de Naciones Unidas, pero eso cambió en buena medida con Monterrey. Monterrey fue un cambio de paradigma, un cambio de enfoque. Y lo esencial de Monterrey fue poner a Naciones Unidas al centro de los debates sobre la economía, sobre los aspectos financieros, de comercio, económicos, desde la perspectiva del desarrollo. Dos elementos históricos fueron importantes para conformar lo que fue Monterrey. En primer lugar, ya lo mencionaba Eduardo, la crisis de 97-98, la crisis financiera de 97-98 y su impacto en el desarrollo económico y social, especialmente en el sudeste asiático, también afectó en América Latina y en otras partes del mundo. Su impacto en el desarrollo llevó a un cuestionamiento muy importante de los esquemas de financiamiento y los esquemas tradicionales que se estaban aplicando en ese momento para el manejo de las crisis financieras. Y eso fue un elemento muy importante que detonó el interés en Naciones Unidas para abordar los temas económicos clave. Y el otro elemento es que durante los 90s se fueron desarrollando un conjunto de conferencias de Naciones Unidas que de alguna manera iban configurando una agenda para el desarrollo equitativo y sustentable, desarrollo social, la Cumbre de la Tierra, para el tema del medio ambiente, en fin, diversas cumbres
y procesos multilaterales que se marcaban metas muy importantes en materia de desarrollo, pero no quedaba claro cómo se iba a financiar o cómo se iban a reunir los elementos para que se pudieran implementar las metas de esa serie de cumbres de Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable. Entonces, Monterrey vino de esas dos raíces, vino tratando de introducir la perspectiva de desarrollo en el manejo de las crisis financieras, en primera instancia, y también como un elemento que cruzaba todas las conferencias, buscando cómo financiar las metas de desarrollo que nos estábamos planteando en aquella época. Y la gran propuesta de Monterrey fue destacar el papel de convocatoria, el papel de gran legitimidad que tienen Naciones Unidas como un actor que puede convocar a todos los demás actores relevantes de la escena internacional para abordar los grandes temas de la humanidad, en este caso, la financiación del desarrollo. Entonces, esa fue realmente la gran contribución de Monterrey, reactivar o replantear el papel de Naciones Unidas como una mesa de diálogo y de entendimiento en la que pudieran participar todos aquellos actores relevantes que pudieran incidir en los elementos de la financiación para el desarrollo, que ya lo mencionó Eduardo. En Monterrey se distinguieron en 3 niveles: los elementos, los esfuerzos nacionales, los esfuerzos internacionales y los esfuerzos sistémicos. Monterrey tiene 2 pilares. Hablo siempre de Monterrey como el proceso de financiación para el desarrollo. Menciono Monterrey porque fue Monterrey en el que se detonó este proceso en la cumbre de Monterrey, con el consenso de Monterrey. Monterrey tiene 2 grandes pilares. De una parte, su agenda holística. Esa agenda holística es la que justamente plantea abordar los temas nacionales, internacionales y sistémicos en sus interrelaciones. Todo está combinado de alguna manera. Los esfuerzos nacionales también dependen de un entorno económico internacional favorable, de buenas condiciones para el comercio, un manejo de deuda sustentable, de reglas en el sistema monetario, económico y financiero que coadyuven al desarrollo y que tengan como prioridad la protección social. Esa es la agenda holística, y al propio tiempo, el otro gran pilar de Monterrey fue la convergencia de esfuerzos de todos los actores relevantes. Y en estos actores relevantes, no solamente es Naciones Unidas, sino estamos hablando de las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, organizaciones regionales o de composición limitada a nivel internacional, sin duda el sector privado, la sociedad civil, en fin, todos aquellos actores que de alguna u otra manera participan en la configuración de la financiación para el desarrollo cuando se entiende de esta manera compleja a la que estamos refiriéndonos. Pero Monterrey tiene otra característica muy importante que quiero destacar, y es la manera en que se construyó el consenso de Monterrey, en la manera en que se construyó el proceso. Monterrey de alguna manera siempre fue un proceso innovador que buscó justamente para crear esta nueva sinergia de esfuerzos entre tantos actores, buscó construir una alianza, una gran alianza internacional. Y esta gran alianza internacional se buscó construir mediante el consenso, mediante el diálogo. Y Monterrey duró muchos años la negociación, fue un proceso de construcción de confianza, en el cual se establecieron muchas plataformas de diálogo informal, de consulta informal, de negociación informal, para ir construyendo estos entendimientos, esta confianza entre las partes en temas sensibles, en temas en los que normalmente no estábamos acostumbrados a tener una mesa tan grande como era la mesa de Naciones Unidas. Y de esa manera
se fue construyendo un estilo, una manera de llegar a las decisiones, que esa fue el estilo de construir un consenso. Ese es también muy importante porque eso es parte esencial del proceso de Monterrey, es un proceso que invita a este intercambio de ideas profundo, a ese debate de las ideas para ir construyendo entendimientos compartidos. Y bueno, un último elemento que quiero destacar de Monterrey, del origen de ese proceso, es que fue una cumbre. Monterrey empezó desde el piso común con el interés de los delegados para abordar los temas que he mencionado. Perdón, me estaba entrando un mensaje por otra vía, pensé que era de ustedes. Monterrey, incluso me distrajo. Bien, o sea, regreso quizá al punto fundamental. Monterrey generó un acto político de gran relevancia, sí impactó en todo, sí logró generar resultados concretos. La ayuda oficial para el desarrollo, que venía bajando en la década de los 90, cambió de sentido, volvió a crecer, se hicieron se tomaron distintas medidas en las instituciones de Bretton Woods para ampliar la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones, y así sucesivamente fueron tomándose algunas acciones que llamábamos punta de lanza, como ejemplos detonadores de lo que podría ser Monterrey. Entonces, Monterrey generó una serie de principios, generó una serie de acciones emblemáticas que eran puntas de lanza, que eran las que nos iban a dar el ejemplo de cómo continuar el proceso hacia adelante, y Monterrey buscó, el último capítulo del Consenso de Monterrey se llama Stay Engaged, mantengámonos activos, mantengámonos activos en la agenda. Y ese era un poco el espíritu de Monterrey, que mantuviéramos en constante diálogo, en constante articulación, iniciativas que tuvieran impacto y que fueran ejemplares para ir generando cada vez una mayor huella internacional. Y decía, Monterrey fue una cumbre en la que que se fue construyendo poco a poco, pero en la que al final participaron más de 50 jefes de Estado. Y esa fuerza política también fue muy importante, es muy importante recordar. Después de Monterrey, siguió Doha, siguió Addis Abeba y ahora Sevilla. En cada una de estas conferencias se ha ido construyendo sobre la misma agenda de Monterrey, quizás refinando algunos elementos, aportando, enriqueciendo el bagaje intelectual y el político del proceso de la financiación para el desarrollo. La observación que yo haría es que las tres conferencias subsecuentes a Monterrey, Doha, Addis Abeba e incluso Sevilla, ya no llegaron a nivel de cumbre. Fueron más conferencias de tipo ministerial, y quizá la observación más importante que hay que hacer sobre la conferencia de Sevilla es que en efecto sí tiene muy buenos elementos que enriquecen el bagaje del proceso de financiación para el desarrollo, con iniciativas más específicas, con avances en algunos temas importantes, en tecnología, por ejemplo, pero no participó Estados Unidos. Entonces, lo menciono porque es muy importante el tema del consenso internacional. Entonces, sí hubo un compromiso de Sevilla, adoptado por consenso por los participantes, pero ya un actor importante ya no formó parte de este compromiso, lo cual nos regresa a los retos que tenemos en este momento, en los que encontramos en la coyuntura actual, en una coyuntura en la que los retos globales cada vez son más claros, cada vez es más claro que requerimos de la acción colectiva para enfrentar retos globales.
al propio tiempo estamos viendo que se están generando tensiones geopolíticas muy delicadas, confrontaciones militares, y hay un cuestionamiento fuerte al multilateralismo. De hecho, hay tendencias unilateralistas muy importantes a nivel internacional, proteccionistas. Y entonces, en este entorno difícil que estamos enfrentando en la coyuntura actual, sí se plantea como un reto para pensar cómo podemos impulsar proyectos como el de financiación para el desarrollo, como el proceso que inició en Monterrey, que buscan justamente incluir a todos en la mesa, a todos los niveles, en la mesa de diálogo y entendimiento, para construir entendimientos conjuntos sobre la agenda holística, la agenda que abarca tanto lo que hacemos a nivel nacional como lo que hacemos a nivel internacional, como lo que hacemos a nivel sistémico en las instituciones financieras internacionales. ¿Cómo podemos en este momento rescatar la fuerza de ese multilateralismo, protegerla e impulsarla hacia adelante en un momento que realmente sí necesitamos cada vez más multilateralismo? Es una paradoja. Quizá con esa pregunta la dejo por ahí en este momento, porque entiendo que este es un webinario conversación. Entonces, aquí me quedo yo para continuar la conversación con ustedes. Muchas gracias, embajador Escanero, por su participación. Y ahora voy a dar la palabra a nuestra última panelista, que es la profesora Dorotea López, quien, bueno, todos ustedes la conocen. Ella realizó sus estudios de pregrado en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es máster en Economía de la Universidad de Cambridge y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es de nacionalidad mexicana. Hoy día México aquí domina la escena. Cumplió funciones en ese país en el Banco de México y en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Asimismo, a fines de los años 90 se desempeñó en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, del Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí en Santiago, y desde el año 2005 comenzó su labor docente en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde actualmente ocupa el cargo de directora. Su área de investigación son la economía internacional y la política comercial. Le doy la palabra, directora Dorotea López. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Academia Diplomática y a su director por toda la cooperación que hemos tenido con el Instituto de Estudios Internacionales y decir que ha sido un placer participar con el embajador Gálvez y el embajador Escanero, tanto en la reunión de Nueva York como en la preparación de Sevilla, donde no llegué, pero tuvimos grandes representantes en ello. Y yo... esa es la ventaja de ser última, que uno puede retomar lo que dijeron antes, y yo desafortunadamente no me puedo sacar tantos años de academia, así que yo hice mi PowerPoint como los profesores somos, así que los voy a latear con el PowerPoint para ponerles. Y un poco retomando esto último que nos dejaba el embajador Escanero de este mandato en crisis o este multilateralismo en crisis y esta necesidad de fortalecer el multilateralismo y particularmente la arquitectura financiera internacional. Y mi dirección va un poquito hacia renovarla con el papel de la educación. ¿Y por qué con el papel de la educación? Porque la educación es uno de las constantes que aparece en las distintas conferencias, pero además aparece vinculada al comercio, a la necesidad de volver a retomar el comercio como una herramienta del bien común, o sea, una herramienta distinta. Por lo cual yo quiero plantearles, nosotros en un análisis leyendo, a veces de repente uno lee las actas de UNCTAD 3 y no sabe si está en UNCTAD 3 o está en Monterrey o está en Sevilla. O sea, eso quiere decir que claramente nosotros arrastramos ciertos compromisos y ciertas demandas que en el tiempo se vuelven constantes. Yo no puedo pasar la presentación.
Y hacerles un poco el contexto que el embajador Scanero hacía antes, un contexto además donde si bien en Sevilla se renueva el compromiso del 0,7% de la ayuda de los países, una meta que no se ha logrado. De hecho, la OCDE calcula que se ha llegado a 1,33% del PIB, excepto países como Noruega, probablemente en apoyo. Estamos viviendo en un mundo como no sé si más complicado, porque uno siempre dice que sus papás siempre dicen que uno se porta peor de lo que ellos se portaban, o a lo mejor probablemente esto es igual, uno está en un mundo más complejo, pero donde tenemos ciertos conceptos que al menos desde la academia nos permiten entender este mundo. Por un lado, una policrisis, este concepto que surge en el Foro Económico Mundial, una serie de crisis que, como ya lo mencionaban los embajadores anteriormente, se concatenan para llevar a esta crisis del multilateralismo, una crisis que no solamente es ambiental, sino que es económica, geopolítica y tecnológica, ¿sí? Donde lo que se habla hoy día es que los países estamos tomando una especie de polialineamiento que no, de alguna manera que surgen en individualidades muy fuertes y no en espacios de cooperación, por lo que hace el multilateralismo mucho más importante, como lo mencionaba el embajador Scanero. Y ya en Sevilla se plantea también este riesgo del control de redes estratégicas por algunos países y que surge este concepto de la interdependencia convertida, o como se ha llamado la weaponized interdependence, que es cómo los países utilizan, la ausencia de Estados Unidos tiene también un rol en esto, cómo utilizan esa centralidad para ejercer coerción, vigilancia o castigo sobre aquellos actores que no participamos en las mismas reglas de ellos. O sea, de alguna manera transforman esta colectividad en una herramienta de poder estructural. O sea, estos vínculos que en algún momento eran vínculos súper virtuosos, se vuelven vínculos que permiten a los países de alguna manera utilizarlos a través de distintas amenazas o juegos diferentes a la lógica de la cooperación que habíamos entendido después de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo señalaban antes. Y la tesis que quiero plantearles a lo largo de esto es decir que la inserción internacional y la cooperación tiene hoy día un rol fundamental, la intersección entre el conocimiento, innovación, diplomacia y las capacidades educativas. Es decir, hoy día probablemente los agentes que pertenecemos a la construcción de estas conferencias, mucho más ustedes y mucho más los estudiantes de la Academia Diplomática, tenemos hoy día más que nunca un papel en este rol de recuperar. Y así es observado en todas las conferencias. La siguiente. Así se da en todas las conferencias. Y esto tiene que ver con pensar lo que algunos agentes, y Rosario Greenspan lo decía ahora en Sevilla, hablaba sobre una reglobalización inclusiva. O sea, cómo pensamos una nueva globalización o una reglobalización, un lugar donde los vínculos de los países se sigan fortaleciendo con una lógica cooperativa y no la lógica que estábamos viendo. Y este gráfico puede ser a lo mejor un poco antojadizo, pero es un gráfico que presenta el P.E. Anderson, donde explica las distintas etapas de la globalización, cómo el mundo en algunos momentos nos hemos ido globalizando, nos hemos ido integrando más y en otros momentos nos hemos ido probablemente desintegrando, pero que está ampliamente relacionado con los conflictos armados que surgen. O sea, mientras más nos desacoplamos entre los países, de alguna manera tenemos más los riesgos de los conflictos armados. Y somos países que, como ustedes se pueden dar cuenta, en estos últimos años, ¿sí? A partir de los años 90, estamos intrínsecamente vinculados a través de las fuentes comerciales o los canales comerciales que tienen que ver con los vínculos que tenemos en materia de comercio e inversión entre los países. La siguiente.
Entonces, una de las declaraciones que sale a raíz de Sevilla es la vicesecretaria de Naciones Unidas, donde dice: el sistema multilateral se ha debilitado y hoy día no responde a los desafíos globales, a estos desafíos que de alguna manera estamos planteando, el pensar una reglobalización inclusiva, cómo hacemos que el comercio sea inclusivo y se vuelva a pensar en el comercio como una herramienta para el bien común y no una herramienta controvertida o de alguna manera distinta. Y aquí en la Declaración de Sevilla, para no irme tan atrás, aunque Monterrey consagra, como ya lo decían los embajadores, un consenso más institucional donde hay que facilitar el financiamiento al desarrollo, ya en Sevilla se habla sobre la interdependencia entre comercio, inclusión y educación como ejes estratégicos para un nuevo contrato internacional. O sea, se plantea el papel que tiene tanto el comercio inclusivo, como la educación en hacerlo. De hecho, yo cito el párrafo 20 ahí para enseñarles que parte de ese financiamiento, esa meta del 0,7% que se recompromete ahora en Sevilla, que me parece que eso es muy importante, el volver a comprometer países como España, que no necesariamente lo cumplen, lo recomprometen, ¿sí? Tiene que ver con una educación. Y una educación, además de una educación que genere ciudadanos globalmente conscientes o ciudadanos que sean capaces de tener este instrumento blando, de poder blando, la siguiente, por favor, como se ha señalado, y que además se trae a la mesa, como lo mencionaba ya el embajador, se traen a la mesa las distintas conclusiones de los distintos foros que hay y Naciones Unidas tiene ese poder de juntar las conclusiones de todos ellos, y una de ellas es la necesidad de la inclusividad en el comercio, y la necesidad de la inclusividad en un punto de inflexión que probablemente sea cómo cambiamos todo para que todo siga igual, en vista de que el comercio, si bien cosechó importantes éxitos, hoy día podemos decir en el último informe de la OMC que 1/3 de los países en desarrollo crecen más lento que los países ricos y que muchos siguen atrapados en estructuras económicas poco diversificadas, con baja tecnología y alta dependencia de materias primas. Ese es el caso que nosotros, muchos de los países en América Latina, vivimos. Las mujeres, los jóvenes y las pymes y los sectores rurales han quedado sistemáticamente excluidos, y hoy día se sabe que nosotros podemos aumentar el comercio internacional, con eso impactar positivamente el crecimiento, pero necesitamos asegurar los efectos inclusivos con estas políticas. Y el comercio inclusivo necesita educación, capacitación, políticas de género y protección social para traducirse en oportunidades reales. Y esto, si uno rastrea, la siguiente por favor, rastrea el documento de Sevilla, uno va encontrando todas estas llamadas hacia la inclusividad a lo largo del texto. La siguiente, por favor. Los riesgos yo creo que han aparecido y los riesgos los estamos viviendo los riesgos de este polialineamiento, por lo cual se vuelve tan importante las conferencias como la conferencia de Sevilla o la relevancia del multilateralismo, y son competencias que nosotros como país estamos viviendo, la competencia entre países del sur por los mismos nichos productivos. Sabemos que el hidrógeno verde, el litio, estamos viviendo hoy día una fuerte discusión al respecto. En nombre del desarrollo verde también es peligroso todo lo que puede hacer, así como la coerción externa, que claramente todos sabemos a lo que nos referimos, o la inestabilidad en los logros alcanzados en género y apertura. Y ahí las universidades del sur y los centros educativos, como la Academia Diplomática, se vuelven fundamentales en producir conocimiento autónomo por la relevancia estratégica que este tiene. La siguiente.
y la siguiente, porque no me voy a meter en las barreras que ya conocemos. Esto no es algo nuevo ni algo que surja. Existe el índice de comercio sostenible, el HINRICH, que lo que hace es mide el nivel educativo y la participación comercial en 30 economías, demostrando que aquellas economías que tienen mayor inversión en educación o que tienen mayores tasas de participación en la educación, tienen una participación mejor en los espacios comerciales, y si uno analiza otros también en su participación en la construcción de la arquitectura mundial. Finalmente, y solamente para la última diapositiva, solamente para dejarlos con esta idea, y esta idea que cuando yo les decía, uno rastrea la Declaración de Sevilla, rastrea la Declaración de Monterrey, y uno lee los principios a través de lo que está estructurando de estos retos globales y la necesidad de esta acción colectiva, como ya se mencionaba. La educación aparece permanentemente como una infraestructura blanda estrechamente relacionada con el comercio, que reduce las desigualdades sociales, promueve la sostenibilidad, fortalece la paz y la cohesión social, mandatos, como ya comentaba el embajador Scanero, que están desde el principio de la arquitectura multilateral, y estas son las distintas ventajas en las que los países debemos desarrollar capacidades críticas, tecnológicas y regulatorias para no estar expuestos a aquellas redes que no controlamos. Por lo cual, la formación es fundamental en el comercio, y es fundamental dar continuidad a nuestra participación en este tipo de conferencias y volvernos de alguna manera estos agentes que renuevan esta arquitectura con educación, inclusión y sin duda con fiscalidad, que es lo que ya se ha ido mencionando a lo largo de las distintas conferencias. Así que nuevamente agradecer a la Academia Diplomática, al embajador Scanero, al embajador Gálvez y a todas y a todos por haber estado hoy con nosotros. Me parece que están, yo no los escucho al menos. Ahora sí, ahí sí. Perfecto, que habíamos hecho un cambio. Muchas gracias, directora Dorotea López. No puedo estar más de acuerdo con usted en este tema de la educación, de la infraestructura blanda de que usted habló. Y muchas gracias por su intervención, que fue muy apropiada y sobre todo muy bien recibida acá en la Academia Diplomática. Ahora queremos hacer un periodo de preguntas. Vamos a ver si hay preguntas de los participantes, que veo que estamos acercándonos a los 100 participantes en esta videoconferencia, y van a traer en cualquier momento alguna pregunta, me imagino. Pero yo tengo una en particular que yo creo que es para el embajador Scanero, que le quiero hacer la consulta de qué hacer más allá de Sevilla, cómo miramos al futuro. Esa es la pregunta que me gustaría hacerle al embajador Mauricio Scanero. Sí, muchas gracias. Creo que contestaré la pregunta un poco siguiendo lo que nos decía la doctora Dorotea López. El tema de la reflexión, la educación, la comprensión de los temas, de la socialización de la discusión. Nuevamente, quizá uno de los aportes del proceso de financiación para el desarrollo es proveer esta mesa para la discusión, para el diálogo, para ir identificando los retos y las soluciones a esos retos, o las posibilidades de la acción colectiva frente a esos retos. Y hacia adelante, de Sevilla, debemos rescatar mantener esa fortaleza del proceso, mantener esa mesa de diálogo y reflexión y de construcción de consenso. Y me parece que el tema de que mencionaba la doctora Dorotea López, de la educación y de la participación de los entes académicos, de los entes de reflexión en
la construcción de estos entendimientos es muy importante y quizá esa es una de las cosas que hacia adelante debemos continuar profundizando, es en proporcionar esas plataformas de pensamiento avanzado y sobre todo de diálogo para que podamos coincidir en acciones emblemáticas hacia adelante. Ahora, respecto al proceso más amplio, yo diría que el gran reto del multilateralismo y en particular del proceso de inflexión para el desarrollo es volver a galvanizar la voluntad política en torno a esta agenda holística de financiación para el desarrollo que hemos propuesto, es volver a recuperar el interés de los líderes políticos a nivel mundial para impulsar acciones concertadas en esta materia. No es suficiente que en las conferencias participen las cancillerías, los ministerios de Asuntos Exteriores. Es imprescindible que también participen los ministros de Comercio, los ministros de Finanzas, las instituciones internacionales, no solamente las diplomáticas, sino también las que se dedican a los temas financieros y económicos clave, de tal suerte que pienso que un gran reto hacia adelante será ver si la siguiente conferencia internacional para el desarrollo puede volver a ser cumbre, como fue Monterrey. Monterrey fue una cumbre que permitió, justamente por la movilización tan fuerte del liderazgo político internacional, que participaron de manera muy activa los ministerios de Finanzas, de Comercio y Desarrollo, de Relaciones Exteriores de cada país. Y también eso posibilitó que las instituciones financieras económicas internacionales sumaran los esfuerzos de una manera muy concertada. Entonces, pienso que hacia adelante un gran reto va a ser volver a construir ese liderazgo político, ese consenso político al más alto nivel para dar un impulso fuerte a la agenda para el desarrollo. Y hay que recordar que la Agenda 2030 para el desarrollo, pues bueno, ya llega su revisión, ya llega su fecha para evaluar qué avanzamos y qué no pudimos avanzar en la Agenda para el Desarrollo Sustentable en 2030. Creo que en el análisis de esa agenda, de lo que logró y de lo que no logró, y en la reflexión sobre qué podemos hacer para impulsar una agenda más ambiciosa, necesariamente más ambiciosa, una agenda más amplia para el desarrollo equitativo sustentable después de 2030, en esa coyuntura será imprescindible que, como lo fue anteriormente, tengamos una plataforma para analizar cómo vamos a conjuntar los medios para la implementación de una agenda para el desarrollo sustentable más ambiciosa, cómo vamos a concertar la acción colectiva de todos los actores relevantes en la financiación para el desarrollo. Y por eso pienso que hacia 2030, un reto complicadísimo en la escena internacional actual será tratar otra vez de llegar al más alto nivel político, a lograr establecer la dinámica necesaria para que el más alto liderazgo político se mueva, para que el más alto liderazgo político asuma la conducción de una agenda para el desarrollo fortalecida post-2030. Muchísimas gracias, embajador Escanero. Gracias por su respuesta tan completa. Ahora aquí han llegado varias preguntas, entonces voy a leer un par de ellas, porque también por un tema de tiempo, ¿no? Esta pregunta vamos a ver quién la puede responder. ¿Por qué a futuro el proceso debe volver a un nivel de cumbre? Pregunta para el embajador Gálvez, yo creo. Pensé que también lo trató el embajador Escanero, pero... Sí, yo tengo la suerte de haber estado en el mismo panel con Mauricio en Sevilla, así que sabemos lo que el profesor Ocampo y lo que Mauricio y otra gente de la CEPAL dijimos sobre esto, y yo esto se lo atribuyo más bien
a Mauricio la idea de un Financing for Development Plus, como diríamos, ¿no es cierto? ¿Por qué volver a un nivel de cumbre? Piensen ustedes que los temas económicos a nivel internacional, algunos se ven en Naciones Unidas, sobre todo a veces la ayuda al desarrollo, otros se ven en el Fondo Monetario, y ahí van los ministros de Relaciones Exteriores, con los diplomáticos, ¿no es cierto? Nosotros. Si tú vas al ministerio a la reunión del Fondo Monetario, va gente del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Inclusive en otros van ministerios de cooperación internacional. La cumbre es de presidente, y el presidente manda a todos los ministros. Entonces, cuando hay una decisión a nivel cumbre, esa inmediatamente se va a aplicar por los delegados, en este caso de Chile, en el Fondo Monetario, en la Organización Mundial de Comercio, si que se habla de, ¿no es cierto?, de comercio. En el caso de Chile tenemos un mismo ministerio, Comercio y Relaciones Exteriores, pero en el caso de México, entiendo que son dos distintos. Entonces, la importancia de una cumbre no solamente es al más alto nivel político, y a propósito, cumbres hay en Naciones Unidas, ¿no?, generalmente, en septiembre siempre. En el Fondo Monetario van los ministros, a la Organización Mundial de Comercio van los ministros, ¿no es cierto?, a la Banco Mundial van los ministros, y son representantes de la cumbre tiene un valor de que además significa una coordinación de estos distintos actores de nuestros propios gobiernos. Así que yo diría, bueno, además no es tan inusual. Todos se recordarán que hubo el Río +20, ¿no es cierto?, que fue otra cumbre sobre el tema del medio ambiente. Es decir, a los 20 años de lo que fue la cumbre de la Tierra, se hizo nuevamente una cumbre. Y aquí podríamos perfectamente, a los 30 años casi de Monterrey, volver a hacer una cumbre, si es que creemos que estos temas de financiamiento al desarrollo siguen estando en el aire, siguen siendo importantes, siguen siendo necesarios empujarlos. Así que yo diría que la idea de que la próxima, es como iniciar un nuevo ciclo. Ya tuvimos 4 conferencias en las 4 regiones del mundo, el nuevo ciclo tiene que partir, yo diría, con una voluntad política superior, renovada, ¿no es cierto?, en estas materias que son tan importantes como el desarrollo sostenible a nivel de todo el mundo. Muchas gracias, embajador Galvez. Tengo una pregunta que acaba de llegar para la directora Dorotea López, pero antes me gustaría una pregunta que espero que responda breve, pero para nuestros alumnos, ¿no?, que la están haciendo al embajador Galvez, es sobre qué puede decir del papel o rol de Chile en este proceso. Si nos puede explicar, porque... Muchas gracias. Normalmente nosotros los profesores le hacemos preguntas a los alumnos, pero podemos hacer que los alumnos hagan preguntas sobre eso. Lo que yo diría es que Chile, y eso lo deben saber y bueno que lo sepan nuestros diplomáticos, que este tema se trató en Naciones Unidas, es decir, lo tratamos diplomático, yo era primer secretario cuando fue a Monterrey, ¿no es cierto? Luego me tocó como embajador, éramos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores viendo temas económicos. Eso quiere decir que nosotros, por mucho que haya un ministerio y un diplomático, bueno, yo era parte del ECONO muchas veces, pero ustedes, diplomáticos de esta académica, el día para día, a algunos les va a corresponder ver en Naciones Unidas temas económicos, son de la segunda comisión. Entonces nosotros lo hicimos desde el piso, como diría Mauricio Canero, los delegados. Y yo voy a decir una cosa que a lo mejor no la podría decir, pero estoy retirado de decir cosas. Yo nunca recibí instrucciones de cómo hacer y qué hacer respecto a esta conferencia. A lo mejor Mauricio fue igual. Simplemente nos entusiasmamos los delegados de la segunda comisión, empujamos algo, lo llevamos adelante y después el ministerio tuvo que, bueno, estaría Alejandro a lo mejor de director, ustedes empujaron además, pero eso les digo yo, ustedes sean creativos, sean imaginativos los diplomáticos. Respecto a tu punto, me imagino que ustedes dos alguna vez informaron a su ministerio, comenzando el cable con salvo otro parecer de Ucía. Era parecido, Mauricio quiere agregar algo. Mauricio, adelante. Sí, rapidísimo sobre el punto, porque es muy importante en Naciones Unidas, en el multilateralismo, el papel del individuo. Definitivamente las personas cuentan, la motivación individual y la capacidad individual y la pasión individual. Pero sí quisiera hacer una observación, porque es interesante este punto, y creo que tiene que ver con el papel de nuestra región. Porque en el caso específico de Monterrey, como hemos dicho, a Eduardo, chileno, le tocó ser el líder del G77
durante todo el proceso de negociación, una cosa muy inusual. Durante los 3 años y medio de negociación intensa del Consenso de Monterrey, Eduardo tuvo el liderazgo del G77 por elección de sus compañeros delegados. Y en mi caso específico, yo fui el facilitador también durante los 3 años y medio, igual por elección de los delegados. Y fueron entonces, el liderazgo fue muy fuerte, el latinoamericano fue muy fuerte en Monterrey. Pero yo lo atribuyo también en buena medida a que nuestros países también podían servir como puentes. Son países que bien aceptados tanto en el sur como en el norte, con capacidad de tomar distintas perspectivas. Y ese creo que es un valor agregado que los latinoamericanos podemos aportar en estos debates, especialmente en este proceso. Empezó con una vertiente latinoamericana muy fuerte este proceso, pero con aspiración global. Y pues yo creo que esa labor de puente, esa labor de unir a los distintos elementos de la escena internacional, es una capacidad que podemos apuntalar los latinoamericanos. Ahora que hemos estado explorando esta iniciativa de la Universidad de Chile y de la Academia Diplomática de Chile para llevar a cabo una reflexión académica estratégica sobre la nueva gobernanza económica global. Yo pienso que esta iniciativa, una iniciativa latinoamericana, tiene una capacidad de incidir globalmente muy importante, y yo creo que esta iniciativa va a crecer y va a poder invitar a gentes de otras regiones, porque ese es un papel que ha jugado América Latina en el multilateralismo, pero en especial en este proceso, un papel de convocante, un papel de liderazgo, sí, sobre todo un papel de construcción de puentes con los otros actores de la escena internacional. Perfecto, muchísimas gracias. Solamente para completar una cosa, para que no quede a nivel nuestro. Okay. Chile estuvo en Monterrey con el presidente Lagos, estuvo con la ministra de Relaciones Exteriores, que era Soledad Alvear, estuvo con el ministro de Hacienda, no sé qué era Iseguirre, y estuvo con el presidente del Banco Central. Eso demuestra, ¿no es cierto?, un compromiso del país, desde el Banco Central, Hacienda, Relaciones. Y ahora en Sevilla estuvieron Hacienda, y era para decirles que, pues, bueno, Lagos promovía lo que se llamaba, ¿no es cierto?, el presidente promovía el crecimiento con equidad. Y él entendía de economía, y realmente, por lo menos los que trabajamos esto a nivel más chiquitito, en nuestro delegado, nos sentimos acompañados cuando las autoridades, ¿no es cierto?, fue una gran delegación de Chile. Y fue muy importante, y Mauricio se acordará, bueno, como aquí es tan importante, incluido el embajador Valdés, que era mi embajador en Nueva York, nosotros los que estuvimos negociando nos quedamos en los pasillos, porque en realidad los asientos fueron ocupados por las autoridades, pero estábamos contentos, digamos, de que en realidad habíamos cumplido un papel, y Chile hizo un papel, yo creo, interesante, y cuando negociamos, a la final del documento final, el Banco Central, que a veces la gente cree que es un organismo muy separado, fue muy colaborador, igual que el Ministerio de Hacienda. Si podemos trabajar. Muchísimas gracias. Ahora aquí ya la última pregunta por un tema de tiempo. Nos llegó una pregunta que la leo. Es para la directora Dorotea López. ¿Ok? Es para la directora López, dice. Sumado a lo expuesto por la directora López, ¿de qué forma pueden participar activamente las universidades en proyectos de cooperación para el desarrollo? Pensando en la labor que hacen centros de investigación, laboratorios, ciencia aplicada, innovación, y cómo acceder a financiamiento internacional. Muchas gracias. Si es de Sebastián Salinas, creo que él tiene hartas respuestas también, por lo que veo en el WhatsApp, pero creo que el resto de la sociedad civil tenemos un papel, y la academia tiene un papel muy importante en la fundamentación de las soluciones. O sea, yo creo que esta galvanización de la política que plantea Mauricio, el embajador Scanero, me parece muy importante, que muchas de estas soluciones se galvanizan a través de la evidencia, de la fundamentación.
El otro papel que tenemos, y eso ustedes como diplomáticos lo saben mejor que nadie, es que el conocer al otro, la movilidad estudiantil, la movilidad entre el conocimiento, te cambia mucho la percepción de la gente y te pone el bien común en el centro de manera importante. Y por el otro lado, la transferencia de tecnología en la innovación productiva es muy importante para eso, para los avances en el desarrollo, y esa transferencia se da solamente a través de estos movilidad o estos vínculos que hacemos a través del conocimiento. Así que yo creo que las universidades, los centros de investigación y en contacto con, por ejemplo, la Academia Diplomática y aquellos entes, se vuelve fundamental en la construcción de estos espacios de diálogos frente a la pregunta que hace también alguien sobre cómo hacemos no parecer los enemigos del club y querer que la arquitectura financiera, y eso también ya lo había mencionado el embajador Escanero, que lo que tienen estas conferencias es que plantean un enfoque multilateral inclusivo. No dejan la arquitectura financiera en manos del Banco Mundial, no dejan la arquitectura financiera en manos del Fondo Monetario, sino que convocan a todos los agentes planteando la necesidad de tener intereses comunes y la flexibilidad y una voz para los países en desarrollo en la construcción de esta arquitectura financiera que me parece fundamental. Muchas gracias, directora. Completa su respuesta. Ahora yo creo que lo que me gustaría ofrecer la palabra a los tres expositores para que hagan un breve cierre de lo que hemos conversado, para que den si quieren decir algunas palabras antes de que yo cierre el webinar, ¿no? Si quieren decir algo, adelante, por favor. No se escucha. Sin voz, embajador Escanero. Por mi parte, me da mucho gusto que hayan participado, así sea como audiencia, un número importante de personas. Llegamos hasta en un momento a 100, ahorita están 88. Es difícil a través de una computadora poder sentir el ambiente a las contrapartes, pero me parece muy interesante que se puedan tener este tipo de diálogos informales, como el que están ustedes organizando, la Academia Diplomática de Chile, que supongo que atrae la atención de los diplomáticos y diplomáticas jóvenes. Y bueno, solamente respecto al tema específico de esta conversación que hemos tenido hoy, es señalar, reiterar la importancia del multilateralismo, no solamente como un ideal, sino como una absoluta necesidad de nuestra época. Sí estamos entrando en una fase histórica en la que los retos globales son insoslayables, en la que la acción colectiva es imprescindible, en la que cada vez es más importante construir entendimientos comunes y en la que hay que rescatar la fuerza del diálogo para poder avanzar hacia un mundo más equitativo y sustentable para todos, con más prosperidad para todos, en las que la humanidad, el desarrollo de la humanidad pueda alcanzar su verdadero potencial. Así pues, me da mucho gusto haber participado en esta conversación, que creo que su último mensaje es hay que trabajar, hay que dar nuestro mejor esfuerzo para reforzar el multilateralismo, pese a que por momentos se siente que hay tendencias muy fuertes en sentido contrario. Sin duda alguna el multilateralismo tendrá que ser fortalecido para que podamos todos juntos construir el futuro que requiere la humanidad. Eso sería mi última observación. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, muy amable. Yo también solo quiero agradecer, quiero felicitar a los embajadores y al director, porque creo que algo que es fundamental es el diálogo entre la academia y
y los que están el día a día haciendo estas políticas para entender también las demandas y la necesidad de qué espacios se deben fortalecer. Y creo que en particular la Universidad de Chile tiene esa responsabilidad, la responsabilidad de pensar y participar en el país. Así que agradecer esta instancia y esperar que continuemos asistiendo con el embajador Scanero y el embajador Gálvez en estos proyectos apoyados por la Academia Diplomática. Muchas gracias, directora. Eduardo, ¿tienes algo que querés agregar algo? Bueno, simplemente agradecer esta gran conexión entre la Academia Diplomática y el Instituto de Estudios Internacionales de la Chile. Creo que todos reconocerlo. Por supuesto, Mauricio de México, ¿no es cierto? Y también yo diría Ocampo de Colombia. Yo quisiera decir que aquí ha habido un esfuerzo bien latinoamericano. Es decir, creo que nos hemos ampliado y desde América Latina a un tema global. Quizás termino nomás con algo que dije, pero que lo siento mucho y se me viene a la mente en realidad María Teresa Infante, es decir, el derecho internacional. Es decir, yo vuelvo a decir, tenemos que dedicarnos a los temas económicos, pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, lo que hay que defender, ¿no es cierto?, es la primacía del orden internacional jurídico o un orden basado en reglas, dado que una gran potencia, que no la vamos a nombrar, habla, ¿no es cierto?, simplemente no cumpliendo o no respetando o hablando en contra, ¿no es cierto?, de los acuerdos internacionales, de la solidaridad y de la cooperación internacional. Es decir, tenemos que ir a lo básico, que un orden internacional requiere reglas, requiere normas que han sido desarrolladas, que son negociadas y conversadas en esa mesa común que decía Mauricio Scanero, que es Naciones Unidas. A veces también, en vez de Naciones Unidas, podríamos tener acuerdos parciales de aquellos países que quieren y pueden. Yo he escuchado hoy día al profesor Krugman, premio Nobel de Economía, y que decía, mire, avancen, se puede avanzar sin Estados Unidos. Siempre tengan abierta la puerta para que Estados Unidos vuelva, pero no se queden detenidos, ¿cierto? Y decía, busquen acuerdos en las distintas áreas, reúnanse, demuestren, ¿no es cierto?, que la solidaridad internacional, que el compromiso que hay con la cooperación internacional sigue vigente, y apoyemos a Naciones Unidas, que esa es la casa común, ¿no es cierto?, de todos nosotros. Así que muchas gracias, director, por estar en esta, y por dedicar esta revista entera, digamos, a los temas de la política exterior económica, que creo que es muy importante y relevante para Chile y para todos. Mira, gracias, Eduardo. Interesante lo que dice, que hay que seguir avanzando en este mundo, ¿no?, que se ve tan complicado en este momento, pero es cierto que a través de la negociación, la conversación, no, vamos a avanzar, vamos a seguir adelante de manera positiva. Antes de despedirme de los panelistas, quisiera agradecer muchísimo al embajador Gálvez, quien ha dado un fuerte impulso a este webinar que ha tenido 3 sesiones, ¿no? Esta es la que estamos viendo, la tercera y última, y también quien ha trabajado intensamente y con mucha pasión y vocación de servicio, junto a Patricia Águila, que es la persona que ha estado dedicada aquí en la academia a empujar también junto con el embajador Gálvez este webinar, así que le agradezco muchísimo a los dos. Después quiero agradecer las excelentes intervenciones de nuestros panelistas, agradecer también a todos y a todos quienes se unieron a esta actividad, y su interés servirá para el debate de la materia ahora y en el futuro, ¿no? También respecto a la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, es importante señalar que esta iniciativa, esta instancia, ha permitido a esta academia diplomática desarrollar un trabajo conjunto desde lo académico con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, lo que reflejó en la organización de un panel académico, lo que se reflejó en la organización de un panel académico que se desarrolló en Nueva York en diciembre pasado. Fue en diciembre pasado, ante una indicación de la Secretaría de Naciones Unidas. Nuestra colaboración con el Instituto de Estudios Internacionales ha sido muy rico este año que llevo como director de la Academia Diplomática. Hemos tenido varias actividades en conjunto, hemos tenido colaboración con profesores, en fin, tenemos varios alumnos del instituto que han ingresado acá a la academia, que han venido con una excelente formación académica y también personal, han sido están siendo un gran aporte para nuestro ministerio, así que yo creo que el instituto tiene una cierta responsabilidad, ¿no?
Así que los felicito de todo corazón. También, bueno, hoy cerramos este ciclo dedicado a la revista Diplomacia número 151, ahí va a estar publicada, cuya publicación próximamente se estará difundiendo en nuestras redes sociales. En tanto, la revista estará disponible en su lectura en nuestra página web. Finalmente, aprovechamos de invitar a todos ustedes a revisar nuestro canal de YouTube, donde ya se encuentran disponibles los webinars 1 y 2 de este ciclo. Y pronto vamos a subir también el tercero, ¿no? Así que agradezco a todas y todos por estar aquí presentes y agradezco nuevamente a nuestros panelistas, a Dorotea López, al embajador Escanero y al embajador Galvez por habernos ayudado y por haber participado en este último cierre de estos 3 webinars. Así que muy agradecidos de la Academia Diplomática de Chile. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Dorotea. Gracias, hasta luego. Mauricio.